empezado a trabajar con la parte de inteligencia artificial, específicamente con árboles de decisión, que lo que va a hacer es darle al usuario la mejor opción de planta que puede plantar, ya sea desde una maceta pequeñita hasta tal vez un patio o una jardinera. Es decir, la inteligencia lo que va a hacer es decirte, a base de lo que tú me estás pidiendo, estas son tus opciones. Son plantas endémicas de México, entonces pues aseguran que no vamos a meter alguna especie invasora. De hecho, la Estrategia Nacional de Polinizadores tiene un área donde nosotros colaboramos que tiene que ver con jardines de polinizadores. Sí. Y entonces la intención de esto es realmente proponer plantas nativas que puedan servir inclusive no solamente para la función de la alimentación, sino empezar a generar una especie de corredor de jardín en jardín, en casa, en cualquier espacio verde, para que se pueda dar la comunicación tanto en los espacios que están como fuera de las áreas verdes urbanas o de los jardines, con la parte natural que todavía nos queda a los bordes de las ciudades, ¿no? Pues a partir de la base de datos que ya tenemos, se alimenta de ella y la inteligencia artificial va a preguntarle al usuario ese tipo de preguntas que le preguntaría un experto, ¿no? Entonces el usuario simplemente va a responder ya sea sí o no, con datos específicos como, no sé, 3 metros de alto, por ejemplo. Entonces la inteligencia artificial va a ir haciendo un descarte entre toda la base de datos para llegar a una planta ideal. Hola, ¿qué tal amigos de Saber Más Radio y Saber Más Media? Es un gusto que estén con nosotros en este su programa Saber Más, revista de divulgación de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Hace unos días, los que nos escucharon se darán cuenta que estamos hablando de inteligencia artificial y sus probables aplicaciones en la vida cotidiana o en problemas que requieren pues una alta capacidad de información y de manejo de información. Están con nosotros para hablar de una de estas aplicaciones muy interesantes, la doctora Jennifer López Chacón, del Laboratorio de Física de la Facultad de Biología, y la doctora Ivonne Herrerías Diego, también ecóloga de la Facultad de Biología. Y ellas están desarrollando junto con un grupo de estudiantes pues una aplicación de la inteligencia artificial para una cuestión de polinizadores. Ahorita entramos a esa parte. Pero es bien interesante, déjenme ponerles un antecedente. El fin de semana regresé yo de Guadalajara y el parabrisas de mi auto llegó casi limpio. Normalmente, desde que cuando yo era niño, salíamos a carretera y lo primero que pasaba es que llegaba lleno de insectos que se estrellaban. No es que me dé gusto que se estrellan los insectos contra el parabrisas, pero algo está sucediendo que ya no hay insectos. Y bueno, puede haber muchas causas de esto, pero algo que tiene mucho que ver es la pérdida de la cubierta vegetal, pues que deja sin alimento a muchos de estos insectos y entonces las cadenas tróficas se van rompiendo. Entonces es algo que se le ha llamado de manera así muy fuerte el apocalipsis de los insectos. Entonces es urgente que tomemos acciones. Alguna gente con muy buena voluntad pues cultiva plantas, flores, intentando que muchos insectos tengan ahí un espacio para desarrollo. Pero no lo hacemos bien o no lo hacemos con las plantas adecuadas. Y entonces pues fracasamos y eso nos genera mucha frustración. Entonces, bueno, en el laboratorio de física y en colaboración con otros grupos se está desarrollando un programa de inteligencia artificial precisamente para poder diseñar, construir parques de polinizadores. Lo cual me parece una idea pues fantástica. No sé, Jennifer, si nos puedes platicar en qué consiste este trabajo.
Bueno, este trabajo es colaborativo con la doctora Ivonne Herrerías, que la verdad me gusta mucho trabajar con ella porque pues ahora sí que tiene un montón de bases de datos y a mí me gustan mucho de esos. Entonces hemos empezado a trabajar con la parte de inteligencia artificial, específicamente con árboles de decisión, que lo que va a hacer es darle al usuario la mejor opción de planta que puede plantar, ya sea desde una maceta pequeñita hasta tal vez un patio o una jardinera, donde pues se le van a preguntar cosas como por ejemplo la temperatura, el estado en el que está, el tipo de tierra que tiene, si quiere por ejemplo que tenga flores de algún color en particular, si quiere que sea un árbol, un arbusto, tal vez un matorral un poquito más pequeño. Es decir, la inteligencia lo que va a hacer es decirte, a base de lo que tú me estás pidiendo, estas son tus opciones. O al contrario, ¿no? Decirte, sabes que bajo las condiciones que tú me pides, no hay ninguna planta que sea adecuada para tu lugar. Y es algo bien bonito porque todas las plantas que la doctora Herrerías está proponiendo, que ella fue realmente quien por ahí está construyendo la base de datos, son plantas endémicas de México, entonces pues aseguran que no vamos a meter alguna especie invasora o incluso dentro de las mismas especies nativas de México que no vamos a estar introduciendo una que no sea adecuada. Y eso, por ejemplo, ahora sí que desde mi ignorancia es algo bien, bien bonito, porque si a mí me preguntabas antes de conocerla y de que me diera toda la explicación, si me decían, no, pues polinizadores, a lo mejor yo iba a alguna tienda y compraba una planta con flores, ¿no? Porque sé que a las mariposas les gustan las flores y la compro tal cual, sin realmente considerar la parte de la tierra, que no es endémica, que lejos de ayudar, pues puedo perjudicar al ambiente. Sí, mira, esto que comentas, y de ahí quiero dirigir la pregunta a Ivonne, precisamente nosotros nos orientamos específicamente por la cuestión estética. Es decir, nos gusta, está bonita, tiene los colores que a mí me agradan y pues entonces la cultivamos. Pero no nos damos cuenta que en realidad todas las plantas tienen una función específica, particular, una importancia. Y entonces no necesariamente es la flor que a mí me gusta la que debería de cultivar, por ejemplo, pensando en los polinizadores. Ivonne, ¿cómo ves esta tendencia? Sí, pues mira, realmente esa es una tendencia con la que hemos estado luchando constantemente. Los que estamos trabajando en jardines de polinizadores, desde el punto de vista tanto personal como de investigación, inclusive gubernamental. De hecho, la Estrategia Nacional de Polinizadores tiene un área donde nosotros colaboramos que tiene que ver con jardines de polinizadores. Sí. Y entonces la intención de esto es realmente proponer plantas nativas que puedan servir inclusive no solamente para la función de la alimentación, sino empezar a generar una especie de corredor de jardín en jardín, en casa, en cualquier espacio verde, para que se pueda dar la comunicación tanto en los espacios que están como fuera de las áreas verdes urbanas o de los jardines, con la parte natural que todavía nos queda a los bordes de las ciudades, ¿no? Este es un trabajo que venimos realizando desde hace algunos años, tanto en el Laboratorio de Vida Silvestre que yo coordino de la Universidad Michoacana, como en el Laboratorio Nacional de Síntesis Ecológica de la UNAM, donde el Laboratorio de Vida Silvestre formamos parte de ese laboratorio nacional. La Universidad Michoacana está trabajando con eso, la Universidad de Guerrero, la UNAM, y la Universidad de Costa Rica. Estamos trabajando realmente en conjunto para la generación de jardines de polinizadores que sean útiles, que puedan servir de corredores, pero también nos vemos con la necesidad de romper como ciertos paradigmas. El paradigma de que pienso en un jardín y me imagino el jardín de Versalles, ¿no? El pasto y ciertos manchoncitos de flores, setos, perfectamente recortados. Y si no se dan cuenta que de repente está 20 centímetros abajo de la nieve en cierta parte del año, porque eso no la ven. Entonces, realmente, muchas de estas plantas que son nativas, que están totalmente adaptadas a los lugares, pueden tolerar mejor las condiciones y realmente cambiarnos la visión de la estética. Muchas de estas plantas las conocemos nosotros y las vemos y decimos es una hierba ahí rural, pero realmente si nosotros la vemos, no solamente son bonitas y son tan bonitas que por ejemplo las hipomeas, que tenemos más de 100 especies de hipomeas en México, o no sé, vienen de Japón por semillas de hipomea México, se las llevan y ya están produciendo sus propias semillas en Japón para los jardines de Japón, o sea, y realmente dices,
yo las tengo aquí saliendo de mi casa, ¿no? Y hasta las quito como mala hierba. Y las quito como mala hierba. Entonces realmente tenemos que cambiar como un poco la función, ¿no? Porque además vamos a tener especies que van a servir para diferentes tipos de polinizadores. Muchas de las plantas que se venden para ornato o sirven solo para mariposas, si estamos pensando, por ejemplo, en el tulipán mexicano, que es como muy popular en la jardinería, o sirven específicamente solo para abejas. Y pensamos en todas las compuestas, las margaritas, ¿no? Entonces, realmente estamos hablando que estamos en un sector muy chiquito. Los polinizadores son muy diversos, desde polinizadores nocturnos, diurnos, desde murciélagos hasta moscas. De repente decimos, ¿para qué sirven las moscas? Y solo pensamos en la mosca doméstica, ¿no? Claro. Cuando hay un montón de especies de moscas y de abejas que tienen una función de polinizador bien importante. Entonces sí estamos luchando con paradigmas, pero al final de cuentas es parte del trabajo y de valorizar lo que tenemos. Estas especies nativas las tenemos aquí, son nuestras. Fíjate, estoy pensando en una posible aplicación, Jennifer, de lo que ustedes están haciendo. El problema de la reforestación deberíamos de llamarle arborización urbana. ¿Sí? Nosotros con muy buena intención decidimos plantar un árbol, pero ni es el árbol adecuado, ni es el espacio adecuado para ese árbol, y nuestra experiencia termina siendo mala. Y yo quiero imaginar que voy y tomo una foto con mi teléfono de un rinconcito que tengo para poner un árbol. Y tu programa pues determina las condiciones de espacio, la localización específica y factores pues ambientales, ¿no? Y me recomienda una serie de árboles que puedo poner ahí. Esto sería genial. Sí, de hecho esta primera parte, si nos buscan por ahí como polinizadores digitales, ya tenemos una página en internet donde precisamente están todos los tutoriales que se necesitan para poder utilizar nuestro programa. Ahorita digamos que estamos en una fase beta, donde pues sí hay que meterse tal vez directamente al código. Igual damos el tutorial de cómo correr adecuadamente el código, pero lo que sigue es precisamente pues hacer una aplicación. La idea también es que el mismo usuario puede determinar, por ejemplo, su área, ¿no? Y están ahí las diferentes formas en las que podemos calcular el área. De hecho, está una calculadora tal cual. Está, por ejemplo, también cómo medir el nivel de materia orgánica con un tutorial muy sencillo que por ahí encontramos. Está también la opción de cómo puedes tú medir el tipo de tierra que tienes, ¿no? Si es arenoso, si es fértil y demás. Y también la parte del pH. El pH tal vez podemos omitirlo incluso en el programa, pero los otros factores sí son bien importantes, ¿no? Porque a lo mejor queremos llenar toda una macetita de no sé, de tulipanes, por ejemplo, mexicanos, ¿no? O algunas de estas diferentes especies que tenemos, pero no es el espacio adecuado. Y sí es bien frustrante porque bueno, es que yo quiero contribuir, pero no sé cómo. Pero no sé cómo, o lo hago y lo hago mal. Entonces, precisamente es la idea que ahorita estamos en este diseño donde ya se puede utilizar para el usuario, pero lo que sí es hacer una aplicación que se adapte a las condiciones y necesidades también del usuario, ¿no? Porque, por ejemplo... Que sea muy amable. Sí, porque, por ejemplo, yo digo, bueno, quiero un árbol, pero resulta que vivo en un departamento, ¿no? Entonces, a lo mejor y no tengo el espacio, pero las opciones adecuadas son Exactamente, estas. ¿no? Y también esta parte de la estética, que es lo que decíamos, ¿no? A lo mejor estamos pensando en algunas otras aplicaciones que te ayudan a montar tu jardín, pero a base de una estética y no de una funcionalidad. Exactamente. Sí, a mí se me ocurriría, Ivonne, así en el poquito tiempo que nos queda, pues poner lavanda. Pero la lavanda es adecuada para un tipo de insectos, no para otros. No para otros. Sí, realmente, por ejemplo, aquí la cuestión mucho es también quitarnos la intención de que los insectos son malos. Ajá. Que esa es otra, ¿no? Tenemos que pensar que realmente nos sirven mucho. Si nosotros revisamos lo que acabamos de desayunar, el jugo de naranja, el café, realmente muchas de esas cosas, inclusive hoy día con los problemas que hay de deforestación, que el viento ya no necesariamente es igual, hemos encontrado muchos granos, por ejemplo, de polen de maíz, que tradicionalmente siempre pensamos que es polinizado por viento, y resulta que ahora también las abejas le están llegando. Entonces, vamos pensando en eso y cambiando. Vamos a la pausa, ¿sí? ¿Les parece? No le cambie.
Muy bien, amigos de Saber Más Radio y Saber Más Media, qué bueno que se quedaron con nosotros. En el corte anterior estuvimos platicando con las investigadoras encargadas de este proceso, de este proyecto, pero ahora vamos a tener una charla con quienes están ejecutando el proyecto, que es el uso de inteligencia artificial para la optimización de jardines para polinizadores en zonas urbanas. Ya en el corte anterior decíamos lo determinante, lo importante que es un proyecto de esta naturaleza, porque estamos asistiendo a un proceso de pérdida acelerada del mundo de los insectos, que puede tener consecuencias fatales para todos nosotros. Y bueno, están con nosotros Camila Hernández Herrerías, Flor Daniela Sistos Rangel, ambas de la Facultad de Biología. ¿En qué semestre están? Primero. En primer semestre. Y apenas. Muy bien. Y Germán León Gómez, tú vienes de la Facultad de Física y Matemáticas. Es correcto. ¿En qué semestre estás? En quinto semestre. En quinto semestre, pues también muy jóvenes y ya metidos en esto, ¿sí? Qué bueno. A ver, ¿cómo llegaron ustedes a un proyecto de esta naturaleza? Y a juntarse un físico matemático con dos biólogos. A ver, Camila. Dime. Pues fue con ayuda de la maestra, de la doctora Jennifer, quien nos invitó primeramente. Ella nos dio clases, y entonces ella ya había como cierto contacto y ella nos invitó a unirnos a este proyecto. Yo he trabajado en algunos proyectos de polinización, entonces más o menos sé qué onda. Uh-huh. Y nos invitó a Flor y a mí a participar. Uh-huh. Por mi parte, creo que llegué más que nada por la casualidad. Una de las anteriores participantes, de las invitadas, Gracie Itzel, es amiga mía, entonces subió un estado diciendo que si alguien estaba disponible para un proyecto de inteligencia artificial aplicada a biología, y pues le dije, no, pues yo. Entonces, mira. Pues sí, fue trabajo más que nada, pues gracias a ella y a la doctora Jennifer. Y llegan a un proyecto que me parece a mí muy interesante. La posibilidad de establecer una recomendación basada en la inteligencia artificial de qué cultivar en plantas para que sirvan para polinizadores. Esta es una duda, decíamos en la corte anterior, que todos los que queremos hacer algo bueno tenemos. O sea, a mí se me ocurre pues plantar lavanda, es lo más común. Pero nos decía en el corte anterior pues, que la lavanda es adecuada para cierto tipo de insectos y no para otros. Y es posible que los insectos, para los que es adecuada esa planta, no estén aquí. Entonces, en realidad, voy a ver frustrada mi buena intención. Entonces, ustedes, ¿cuál es la parte que le toca a los biólogos? A ver, platiquen. Pues nuestra parte fue hacer investigaciones acerca de cada una de las especies de plantas. Únicamente nosotras pusimos 140 especies, que fue tardado, la verdad. Bueno, 140 especies, estás hablando de un jardín botánico. Sí, pero en lo personal yo todavía siento que es muy poquito, ¿no? Porque yo sí como que yo les comentaba y siento que todos apoyamos la idea de que queremos como que la aplicación vaya más allá de polinizadores. O bueno, por ejemplo, se me hace una aplicación que puede ir incluso a nivel productivo, de meter plantas de producción. ¿Por qué? Porque ya tenemos lo que era el árbol de decisión. Entonces, pues ya es cosa de nosotras, nuestra parte como biólogas, pues fue meter la información de cada una de las plantas que pusimos. Que el software me dijera, esta es la planta más adecuada para tu cultivo. Sí, y no esta. O sea, lo que le llamamos luego la vocación del suelo, ¿no? Sí, nosotras elaboramos la parte informativa de las especies y mi compañero elaboró la parte de la base de datos del árbol de decisión. ¿A ti te gusta entonces la parte agrícola? Sí. ¿Y a ti, Camila? A mí me interesa mucho, por ejemplo, lo de los polinizadores, justamente eso que menciona de no todos están en todo y no todas las flores son necesariamente efectivas para todos los polinizadores. Hay algunas que son únicamente a las cuales les llega abejas y no solamente un tipo de abeja, ¿no? La más conocida, que es la Apis mellifera, pero hay muchísimas más abejas, ¿no? Que algunas que ni siquiera parecen abejas y pasan muchas veces desapercibidas. Y que se la pasan en el suelo, que ni siquiera andan volando. Y muchas veces pasan desapercibidos. También tenemos los que se llaman polinizadores invisibles, que son murciélagos, polillas que pues están en la noche y muchas veces
no los vemos o no les tomamos esa importancia. Y sí son muy importantes porque gracias a ellos tenemos muchas de las cosas que consumimos nosotros como humanos, ¿no? Mezcal, para empezar. Efectivamente, ¿no? El mezcal, pues ahora de que ya ocupan su etiqueta, ¿no? Que son amigables con ellos porque pues no dejan crecer los agaves. Entonces es algo muy importante y gracias a esta aplicación también te puede dar como una idea como a qué polinizadores, como... Sí, o sea, son ciertas características muy específicas que te está garantizando que donde sea que tú pongas esa planta, o sea, según tus características, sí se dé. A ver, ellas ponen entonces las bases de datos. Estas son las plantas y estas son las condiciones en las que pueden funcionar, para qué insectos, en qué lugares, qué tipo de suelo. Y tú te encargas de la talacha. Sí, ya diseñar la parte técnica, ¿sí? A ver, ¿qué es lo que haces tú? Sí, bueno, pues nuestra idea en general, ya yéndonos un poquito más a la imaginación, sería como tener un experto las 24 horas del día. O sea, ¿qué hace un experto? Te va a estar preguntando una por una, pues las condiciones de tu jardín, ¿no? ¿Qué tanto espacio tienes para plantar pues esa planta de polinizadores? El clima de tu ciudad. También tenemos cosas como gustos, ¿no? Como colores, tamaño, etcétera. Entonces, esto es lo que tratamos de emular con nuestra inteligencia artificial. Lo que haría la inteligencia artificial es que, pues a partir de la base de datos que ya tenemos, se alimenta de ella y la inteligencia artificial va a preguntarle al usuario ese tipo de preguntas que le preguntaría un experto, ¿no? Entonces, el usuario simplemente va a responder ya sea sí o no, con datos específicos como, no sé, 3 metros de alto, por ejemplo. Entonces, la inteligencia artificial va a ir haciendo un descarte entre toda la base de datos para llegar a una planta ideal. ¿Cuál es la planta adecuada para ese lugar? ¿Sí? Entonces hay puntos de decisión, mencionaban el árbol, ¿no? De decisiones, es decir, va a haber en cada momento bifurcaciones o más opciones que me digan tipo de suelo, pues es que es un suelo muy arenoso, pues no, cualquier planta se adapta ahí, es un suelo con mucho barro, es un suelo con muy buen drenaje, le da el sol directamente, no le da el sol directamente. Sí, justamente. Toda esa parte. Entonces podemos llegar a tener eventualmente una aplicación donde yo le tome una foto al rinconcito que tengo y que me diga, pues esta es la planta adecuada. Sí, de hecho es una de las aplicaciones que estamos tratando de implementar. O sea, en parte debería ser una posibilidad, dado que pues no es un problema tan difícil de resolver. Sin embargo, aún tenemos que seguir tratando con otros problemas, ¿no? Por ejemplo, saber el pH de la tierra o saber el tipo de tierra no es tan de conocimiento común. Por lo tanto, dentro de nuestra misma aplicación que vamos a hacer con nuestro programa web, deberíamos agregar algunos tutoriales para poder enseñarle al usuario cómo encontrar ese tipo de datos. Sí, cómo puede medir el pH, cómo puede ver la textura del suelo de manera muy sencilla, digo, no como un experto, ¿no? Sí, oigan, eso está interesante y me gusta la idea de aplicación, de extender las aplicaciones. Yo en el corte anterior pensaba en que me recomendara un árbol para plantar en mi rinconcito. O sea, ¿qué árbol se adapta? En este momento todos queremos poner pinos porque pues es lo que recordamos. Sin embargo, la ciudad de Morelia, por ejemplo, la mitad de la ciudad está en un área más tropical que la otra parte. Y además con el cambio climático, pues hace más calor y el pino no necesariamente es la mejor opción en este momento. Me puede recomendar otro en base a esas decisiones que tú decías, a ver, que florezca, que no florezca, que tire las hojas, que no las tire, cuánta área tengo, etcétera, ¿no? Sería muy interesante. Pero se me ocurre para cualquier otra cosa, ¿no? No sé, además de agricultura, además de polinizadores, ¿han pensado en otras aplicaciones? Pues, por ejemplo, inclusive el consumo propio, ¿no? Por ejemplo, eso que dice de árboles, pones un árbol de algún tipo de cítrico, puedes poner, por ejemplo, limón. Yo en mi casa tengo un árbol de limón, el cual es muy popular sus flores, y siempre se ven moscas, se ven abejitas en las flores, entonces hay presencia de polinizadores variados, y además yo me beneficio porque yo no compro limones. Yo no tengo la necesidad de comprar limones, sino que constantemente tengo el recurso de los limones que produce el árbol,
de los cuales yo me vuelvo consumidor. Podría poner un durazno, o sea, no Efectivamente. pensar solamente en cierto tipo de especies, Ujú. sino en otras, o incluso un cultivo de jitomates, por ejemplo. No sé, o de papas, o cosas de esas, frijol. Son muchas cosas que los beneficia tanto, pues sí, al ambiente, a los polinizadores, porque estamos haciendo que se vean más, y pues también a ustedes, ¿no? Que, pues, sí, el consumo. Sí, claro. A ver, ¿cómo ven ustedes esta interacción con el físico matemático y al revés? ¿Cómo ves la interacción con los biólogos? Porque esta me parece muy interesante de su proyecto. A mí me resultó súper interesante porque yo no sabía todo lo que los físicos matemáticos hacían. Ajá. Entonces, la verdad se me hace muy, muy interesante que llevan tanta programación. Simplemente, pues, él se aventó pues, lo del árbol de decisión. Ujú. Y digo, pues, a mí se me hace muy interesante. Creo que tenemos mucho también que aprender de ellos. Y creo que igualmente él aprendió de nosotras. A ver, dinos tú, ¿aprendiste? Bueno, pues uno como físico matemático siempre lo ponen en el lugar de que es uno muy cuadrado, ¿no? Y siempre Sí. es como estar pensando en puras ecuaciones. Entonces, hasta cierto punto sí es, pero siempre hay aplicaciones hacia todos lados. Entonces es bastante interesante estar en contacto con la parte de la biología, más que nada porque hay muchas cosas que creemos saber y pues resulta que no, o las sabemos muy por encima. Entonces, pues sí, es bastante interesante saber pues todos estos datos acerca de, sobre todo en este proyecto de los polinizadores. Sí, además, se nos está terminando el tiempo desafortunadamente, pero es importante que empecemos a romper esa barrera disciplinaria, porque en general los problemas no dicen yo soy un problema biológico, yo soy un problema geológico. En realidad, todos están involucrados con todos, ¿no? La ciencia es realmente multi e interdisciplinaria, ¿no? Si queremos resolver un problema, lo tenemos que analizar desde muchas perspectivas. Y a mí me parece muy interesante su experiencia porque lograr la comunicación con otras disciplinas no es tan sencillo, porque nos han formado de manera muy cuadrada, decías tú. Entonces yo los felicito por ese trabajo, se nos terminó el tiempo, pues les agradecemos al auditorio y los invitamos para seguir buscándonos por ahí. Saber Más Radio y Saber Más Media. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Gracias.